Hablan de la Biblia y ni siquiera la han leído, y se miente mucho sobre la Biblia. Hay muchas cosas que se dicen que no figuran en la Biblia. Se da la Biblia como un libro de grandes ejemplos, un libro que sirve para hacernos mejores. Yo lo que he hecho, y por eso digo que el libro está escrito en coautoría con Dios, el 90% del libro es Biblia textual, es, digamos, entre comillas, palabra de Dios textual, porque esto es lo que obliga a creer la Iglesia y los cristianos. Pero estos ejemplos que hay en mi libro, y hay decenas de ejemplos, de un Dios tramposo, un Dios violento, un Dios que masacra inocentes, que protege a delincuentes de todo calibre. Los grandes hombres de la Biblia, los grandes varones de Dios, son auténticos delincuentes, no porque lo diga yo. Es decir, el libro reproduce textualmente la Biblia, y cualquiera puede ir a una Biblia y comprobarlo. Del propio Dios, los actos que hace Dios y sus santos varones, que desprecia a la mujer, que humilla a la mujer, que la mujer es un objeto, que hay relatos pornográficos en la Biblia. Son libros de una civilización bastante paleta, como eran los nómadas hebreos de la época, y que eso de los derechos humanos obviamente los desconocía. Pero no es lógico que el Dios de esa gente, un Dios eterno, un Dios que debía prever el futuro, no se enterase de que maltratar a la mujer no estaba bien hecho o llegaría a estar mal hecho. No se enteró de que la esclavitud que Dios reguló, las leyes de Dios están ahí en la Biblia, que eso era una salvajada. Hay una ley divina, está en la Biblia, lo puede leer todo el mundo, que dice que si tu hijo no te respeta a los padres, llévalo a las afueras del pueblo para que sea ejecutado. Todas estas salvajadas y muchas más están en la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios, primero, inventado a partir del Dios el cananeo. O sea, que no es ni un Dios original, pero además es un Dios creado a imagen, semejanza y necesidades de un pueblo que era el que era en una época en la que pasaba lo que pasaba. Y hasta ahí no habría nada a criticar. Lo criticable es que digan que esa verdad es eterna. Es que es mentira, historias tan conocidas como el éxodo de Egipto. No es verdad tal como lo recordamos. La Biblia cuenta otra cosa. Es decir, no es un faraón empecinado en que nos salgan los hebreos. Cualquier Biblia cuenta la historia, que es el propio Dios quien le dice a Moisés: mira, pide que tu pueblo salga de Egipto, y el faraón se va a negar porque yo haré que se niegue. El pobre faraón, cada vez que le venía una plaga de que se vayan, Dios se empecinaba en que se quedara. Pero eso no es un invento, no es críptico, lo puede leer cualquiera. Soy de pueblo, y en los pueblos todos conocemos hijos de curas, por tanto siempre he sabido que los curas mantienen relaciones sexuales. Pero hace ya años que empecé a hacer un archivo sobre casos, y tenía ahí un archivo de 354 casos cuando empecé el libro. Hay entre los informantes, sacerdotes, la mayoría de ellos, terror a un poder mítico, ¿no?, de la Iglesia, terror a hablar, terror a dar la cara, y ha costado, pero ahí está, hay datos importantes. ¿Te has entrevistado con muchos y han sido ellos mismos los que te han contado, o personas que mantienen relaciones sexuales con los curas? Hay de todo. Me he entrevistado con muchos sacerdotes, de los buenos y de los malos. Me he entrevistado con... Cuando hablas de malos, ¿a quién te refieres? De los corruptores, de menores, es decir, de los que delinquen en el sentido canónico y en el sentido penal. ¿Y los buenos serían los que mantienen relaciones sexuales con mujeres o qué? Hay muchos sacerdotes honestos que siguen como sacerdotes y mantienen relaciones sexuales abiertamente. Otros sacerdotes que viven abiertamente con una mujer, que se han secularizado o se han apartado de la Iglesia, son sacerdotes igual, honestos, y tienen una vida afectiva y religiosa intensa. Y he hablado, por supuesto, con muchísimas víctimas, tanto menores como mayores, de sacerdotes. Básicamente, por ejemplo, para hablar con cifras que son definitorias, que la práctica totalidad de los sacerdotes se masturban, un 95% se masturban, que un 60% mantienen relaciones sexuales de todo tipo, que un 26% soban a menores, que un 20% mantienen relaciones homosexuales, que un 12% son estrictamente homosexuales, y que un 7% cometen abusos graves de menores. Por ejemplo, y esta no es una investigación mía, es de un catedrático de Salamanca, que deduce de una encuesta que el 9% de los abusos a menores los cometen sacerdotes. Traduciendo este porcentaje al nivel de españoles actuales, hablaríamos de que
Hoy en día, los españoles que nos están viendo, o todos los que vivimos en este país, más de 300.000 españoles y españolas han sufrido abusos de sacerdotes. ¿300.000? Más de 300.000, 300.030 y pico. Pero eso es una barbaridad, como es una barbaridad esa cifra que das de un 60% de sacerdotes que mantengan de una u otra forma una relación sexual. Es una cosa que parece como muy exagerada, ¿no? No es exagerada. Muchos sacerdotes me decían, dice, un 60% es bajo, es un 80 o un 90. O sea, que los datos que yo doy y que están contrastados con muchas fuentes son aproximados, obviamente, pero creo que incluso reflejan la realidad por debajo. Oye, y esto con los sacerdotes, ¿con las monjas has hecho también algún estudio? Monjas lo menciono de pasado como víctimas de los sacerdotes. Hablo casos de monjas violadas en el convento por un sacerdote o de abusos de sacerdotes a monjas en el ambiente clerical. Algunos sacerdotes los conocen como gañanes de monjas. Es decir, hay algunos sacerdotes especializados en seducir monjas. Sacerdotes especializados en seducir Efectivamente. monjas. ¿Y la Iglesia Católica es consciente de todo esto? Es perfectamente consciente, y esto creo que es la crítica más dura que se puede hacer a la jerarquía. Este no es un libro anticlerical para nada, simplemente manifiesta lo que hay. Siempre cuando hay un abuso sexual, cuando hay una relación sexual, el obispo del lugar lo sabe, siempre y en todos los casos. ¿Y qué hace? Y siempre y en todos los casos lo encubre. Menciono muchos casos, por ejemplo, de un sacerdote que deja embarazada a su novia y el obispo le ofrece puente de plata para irse a otra provincia o irse habitualmente a África, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Abusos de menores pasa lo mismo exactamente. Hay encubrimiento, yo diría que encubrimiento delictivo en los casos que lo hay, como en el tema de los menores, pero siempre se conoce. Oye, ¿y incluso podríamos encontrar a obispos y cardenales que tuvieran historias de amor? Primero, que todos han sido sacerdotes y su vida sexual no es distinta a lo de los sacerdotes. Y luego que hay muchos sacerdotes, muchos obispos y cardenales que públicamente se les ha descubierto en relaciones heterosexuales, homosexuales, con hijos. Es decir, no son personas distintas al resto de la humanidad. Puede ser distinta en función de la edad. Un cardenal de 78 años, pues la sexualidad la tendrá un poco apagada. Pero no por ser cardenal, sino por edad siempre. Pero... Hombre, yo estoy acusando a algunos obispos y a algunos curas de delitos serios. ¿Con nombres y apellidos? Con nombres y apellidos, evidentemente. ¿Recopilas alguna de esos serie de casos que han llegado a los tribunales en tu libro? Algunos a los tribunales y otros que no han llegado todavía, pero que espero que lleguen pronto.